Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, el podcast sobre la maldición de tener una vocación. Conoceremos lo que hay detrás de la experiencia de hacer una primera película. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Pasen y escuchen, esto es Rodad Insensatos. Hoy están con nosotros dos guionistas y cineastas que están presentando la primera película que se estrenó hace 2 semanas, que se llama Viva. Bueno, Aina Clotet, Valentina Piso, bienvenidas. Gracias. Para empezar, como siempre hacemos aquí, para poner un poquito de contexto, Viva se estrena en el año 2026, entiendo que rueda en 2025. Empezamos contigo, Aina. ¿Quién es Aina Clotet en 2025? Una mujer que está desesperada, realmente atacada. Fui muy feliz en el rodaje. Fue un rodaje exigente porque aparte pasó que la película pasaba en sequía extrema, pero llovió cada día. Así que fue un rodaje muy, muy complejo, pero la verdad es que el equipo fue muy bonito y todo el mundo remaba a favor, y eso es así, cuando todo el mundo rema se hace todo más fácil. Pero sí que fue un año exigente y motivante, apasionante, porque no solo hubo el rodaje, sino que hubo toda la postproducción, que me gusta muchísimo, el montaje con Aina Calleja y luego la postproducción de sonido, y ha sido un año súper bonito. Yo sé que la película en su concepto, en su origen, tenía otro título. ¿Cómo llegáis a ese de Viva? Entiendo que también es un proceso que va acorde también con la historia, con el personaje, y no sé si con la vivencia de hacer esa película. ¿Cómo llegáis al cambio de título? Sí, la película se llamaba O Nora, o coma Nora exclamación, que tenía como Oh Nora, ¿no? Sí, era como que tenía tono y nos acompañó durante muchos años y nos gustaba, y entonces es cuando se estrena Anora de Sean Baker que empezamos a pensar, anda, se parece mucho, demasiado a nivel de boca-oreja. Y aparte que también, aunque sentía que no estaba mal el título, yo creía que no terminaba de tener como el contenido necesario, ¿no? Como que sí que tenía tono, pero que no tenía como la idea, ¿no? De nada. Uh-huh. Y creo que los títulos son súper importantes. Y costó mucho. O sea, teníamos no sé cuántos grupos de WhatsApp con Valentina y el equipo en el rodaje. Hasta me acuerdo que todo el mundo daba sus ideas y ha sido como un camino largo. Y fue gracias a Amigos Solution de Madrid, a Borja y a Paula, que hicieron como un brainstorming con la película ya terminada y vista, que esto también creo que es importante decir porque es verdad que las películas cobran vida, ¿no? Hay un guión, tú te imaginas un título, pero luego cuando la ves, pues la película pues aporta unas nuevas ideas, y ellos pues encontraron este título de Viva, que es verdad que ahora lo vemos como clarividente, tampoco es que fuera como y unánime, ¿no? O sea, como que sentimos que había algo y tuvo que pasar el tiempo para que creo que todos viéramos que realmente era muy buen título. Y para acostumbrarse también, porque claro, durante años tenéis un título con el que vais trabajando y de repente de la noche a la mañana es como... cuesta. Reconozco que ahora ya estoy súper acostumbrada, pero de entrada costó. O sea, realmente a mí me gustaba mucho que en catalán tiene el significado más importante para mí de la palabra en la película, que es estar vivo, ¿no? Viva, pero también en castellano tenía esta doble... ¿no? Este hurra, esta celebración de la vida, que también era muy bonito, y que la peli en el fondo queríamos que fuera muy vitalista y que tuviera esta energía, y siento que nos ayudaron a encontrar el mejor título posible, vaya. La película arranca con una imagen como muy potente, que es la imagen de un pecho femenino a la que le están haciendo una mamografía, y entonces ese pecho lo van aplastando. Esa imagen... ¿Es una imagen que ya estaba expresada en guión, o es algo que quería reflejar un estado también como del personaje, de vamos a arrancar la película con esto, que es un poco el reflejo de todo lo que lleva detrás el personaje? Bueno, en guión estaba, pero no... ¿cómo se llama? En montaje luego cambió de lugar y terminó siendo la primera imagen de la película. Pero en guión estaba hacia la mitad. Sí, un poco antes de la mitad. Un poco antes de la mitad. Y sí es cierto que cuando uno escribe, no necesariamente todas las imágenes las imágenes vienen con una carga simbólica, pero tú cuando las escribes
a veces no anticipas esa carga simbólica. Muchas veces escribes queriendo dar una información o simplemente contando un evento, un hecho que ocurre en la película, inclusive enmarcado dentro de lo que puede ser una trama que hace avanzar. Luego es verdad que cuando tú ves las imágenes pues vienen cargadas con símbolos, con significados, ¿no? Y resulta que para arrancar la película no solamente casi es una declaración de principios, sino que además para quien ve la película puede, si quiere, interpretar esa imagen, ¿no? Como metafóricamente, ¿no? Pero eso ya es del orden de la interpretación. Sí, yo es que creo que la primera imagen que ves tú en una película, el primer plano que ves, siempre es como muy premonitorio, o es muy definitorio acerca de lo que, ¿no? De la intención, sobre todo. Entonces yo cuando vi la peli y vi esa imagen dije, ok, vale, eso es una... Sí. Tiene como pero mucha fuerza. Eso es también mucho el espectador ducho, si quieres, el espectador, o sea, hay una parte intuitiva probablemente de los espectadores que consumen cine, pero sin necesariamente ser estudiosos del cine. Puede llegar de alguna manera inconsciente esos simbolismos sin por eso tener que pasarlo a un discurso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que la primera escena de una película es muy importante porque contiene la película entera. Pero en este caso, fíjate que fue fruto del montaje, ¿no? Sí. Que encontramos esa imagen. Y es que de hecho nosotras de guión queríamos una cosa que también te das cuenta que luego las imágenes y la historia, que es que la mastectomía y la condición de Nora siendo una superviviente de un cáncer de mama se descubriera unos minutos más tarde, ¿no? Como que tú arrancaras sin tener esta información y teniéndola un poco más tarde. Y realmente cuando empezamos a montar, pues nos dimos cuenta que precisamente para que el espectador estuviera desde el principio pegado al personaje y no te descolocara, ¿no? Porque también no deja de tener varios tonos la película, pues funcionaba más que ir directamente de cara, ¿no? Abrirlo. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, si el guión es de alguna manera el arte de la gestión de la información, tú a lo largo de la escritura siempre te estás haciendo las preguntas de cuándo se dice qué. Cuando desvelas información, qué ocultas y qué desvelas y cuándo, ¿no? Y eso también te marca una estructura y te enseña el camino. La mastectomía de Nora hubo un momento que estaba en la página 20. Se enseñaba en el momento con Max. Con Max, o sea, por lo queríamos ejemplo. compartir en el momento en el que el espectador lo veía por primera vez, ¿no? Y era, claro, esa escena de golpe cogía una fuerza muchísimo más grande, porque no solo era Max quien lo descubría, sino que también era el espectador. Pero claro, pero la contraparte era que realmente, y mira que al final las paradojas, ¿eh? Porque en ese momento la contraparte era que adquiría una importancia tan grande que se le comía también la película. Parecía entonces, vale, la película va de esta mujer que tiene, ¿no? Sí. Uh-huh. Y entonces lo fuimos modificando, en guión se adelantó mucho más, no se ocultó y ya, digamos, en montaje inclusive se arranca con eso, porque si bien... Si había una ducha, ¿no? Pusimos una ducha. Sí, había una ducha, te daba la espalda, tal y cual. Pero si bien la película no va del cáncer, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la prensa ha hecho mucho hincapié en el tema, sí es cierto que no deja de ser algo muy notorio. Es decir, que al final es curioso cuando la gente sabe que este guión no tenía rastro de enfermedad hasta muchos años después. Eso es muy interesante. De hecho, yo tenía apuntada como a raíz de esto de la historia, lo que pasa es que me gustaría como rebobinar un poco y ordenar todo esto, porque si no, veo que estamos comentando demasiado en materia, pero antes, para llegar ahí, me gustaría saber ¿de dónde sale ese ¿Quién germen? era Valentina del 2025? ¿Se sí, te olvidó? No, es broma. No, pero sí me gustaría saber todo este proceso, ¿cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Y de qué manera va evolucionando? Porque vosotras, si no me equivoco, ya habíais co-guionizado A Show of Suecia, ¿no? Lo hicimos en paralelo. ¿Cómo? Sí, lo hicimos en paralelo y de hecho el primer documento de Viva, ¿no? De Antes a Nora, es previo a Esto no es Suecia. Y por eso es importante entender que viene el cáncer después, porque realmente esta historia nace de querer explorar el miedo a la soledad. Uh-huh.
¿no? Luego el miedo a la muerte también entra, pero sobre todo el miedo a la soledad y cómo esto sentía que tenía una relación con las dependencias en el amor romántico, en cómo nos relacionábamos, nos vinculábamos de apego ansioso, ¿no? Y en una mujer que estaba atrapada entre dos hombres, uno que era más sus estructuras y su pareja de toda la vida, se enamoraba de un chico mucho más joven y le costaba mucho soltar ninguna de las dos cosas en esta lucha entre cabeza y cuerpo, precisamente porque tenía mucho miedo que no se atrevía a enfrentar, ¿no? Y había esta historia de la abuela que le ayudaba, ¿no? Que también tenía como este espejo de la vejez, de la impermanencia, ¿no? El concepto de la impermanencia, el miedo a la muerte estaba ahí presente. Y era este viaje de liberación. Y con Valentina trabajamos muchos años pues intentando pues entender cuál era la mejor manera de ir contando todas las ideas, y el miedo no era tan evidente como contarlo, ¿no? Y cómo aterrizarlo. Y entonces primero apareció el cáncer como espejo que lo tenía la amiga, ¿no? La amiga que ahora es este personaje embarazada que tiene miedo de perder el embarazo, y luego pues no, sentimos que tenía que ser Nora quien hubiera realmente pasado y tuviera esta huella, porque la palabra huella siempre había estado ahí, ¿no? Yo me acuerdo las palabras faro, ¿no? que me enseñó a tener Valentina ahí, como son palabras que te van acompañando durante el proceso de guión. La palabra impermanencia estaba, pero la huella siempre estaba, ¿no? Esta huella como emocional que tienes y que entonces cuando encontramos el cáncer de mama... Pues... Y que el cine es un ejercicio siempre de exteriorizar los conflictos internos, ¿no? O sea, el conflicto interno, el conflicto externo, pero más allá de eso siempre es la búsqueda, obviamente, de contar en imágenes lo máximo posible, o sea, intentar en la medida de lo posible que el diálogo, si bien nos encanta dialogar, y creo que los buenos diálogos son maravillosos en general, me refiero, se disfrutan mucho, siempre es intentar contar por imágenes y las cicatrices del cuerpo, porque al final los personajes los encarna un actor o una actriz, o sea, es un cuerpo, y son cuerpos que se mueven, pues las cicatrices, las huellas, tal, cuentan más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando dimos con que ella era quien había tenido la experiencia, digamos, de la enfermedad, ¿no? Que había tenido que confrontar la idea o la posibilidad de morir, y que esto le había dejado esta huella de mastectomía, que por otro lado nos preguntan, ¿y por qué no se ha reconstruido el pecho? Y no sé qué y tal, que podría haber sido, porque igual aunque se lo reconstruya, no hubiera dejado de ser una cicatriz, ¿no? Pero claro, era visualmente, gráficamente, lo contaba todo en muy, muy rápido. Y como decía Aina al comienzo, eso también hace que desde el minuto cero tú estés dispuesto a acompañarla a ella, porque ya entiendes que viene de un lugar, ¿no? Era más difícil cuando esto llegaba mucho después, ¿no? O inclusive cuando no lo teníamos, que parecía que fuera una comedia romántica, que yo siempre digo, funcionaba súper bien como comedia romántica, hubiera sido divertidísima también, pero no era exactamente la película que queríamos contar, porque realmente teníamos la voluntad de querer ir al fondo de una cuestión, ¿no? Sí que es cierto que la película se ha definido, o la han definido, siempre tirando más hacia el drama, seguramente por el tema que trata, pero yo en cambio veo que el tono es otro, tiene un espíritu como mucho más vitalista también. Bueno, porque desdramatiza el drama, ¿no? Se lo puedes llamar tragicomedia si quieres, pero sí es cierto que siempre por una cuestión también como muy del estar que tenemos Aina y yo en el mundo, de la mirada que tenemos, de una cuestión muy espontánea nuestra, que vivimos nuestra propia cotidianidad en esos extremos entre la tragedia más absoluta y el reírnos de nosotras mismas, que nos parecía que era pues la manera natural que teníamos de contar nuestra experiencia en el mundo como mujeres de 40 años, no había otra, ¿no? Y tenemos tendencia a querer desdramatizar el drama, precisamente porque probablemente nos parece que la vida es una tragedia, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo que me agarro mucho al humor, antes diría que la película comedia me parece quizás ¿cómo se llama? Restringir mucho. Sí, restrictiva. Sí, muy restrictivo, pero sí haría hincapié más en el humor que en lo contrario, Pero sí, o sea, da rabia tener que elegir, ¿no? A veces cuando lo pensamos, ¿no? Que llegaba el momento, o sea, hay que elegir, es como que da rabia, porque piensas, bueno, es que ni es uno al 100% ni el otro, sino que es un poco lo que nosotros entendemos que es la vida, que es que
en un mismo día ocurre de todo y en medio de la tragedia ocurre la comedia y así es, ¿no? Eso es verdad. A la hora de trabajar, a la hora de enfocar el inicio y de germinar esta historia, Aina, es tu primera película como directora. No es lo mismo escribir sabiendo que vas a dirigir tu primera película o como intentándolo. Me explico, cuando empezasteis, ¿ya sabíais que esto en algún momento iba a ser una realidad o es algo que decisteis, quiero hacer esta historia, vamos a ver hasta dónde llegamos y si podemos hacerla? A la hora de enfocar el curro del trabajo, eso cambia. O sea, yo quería hacerla y confiaba en la resiliencia, que digo. Y es un camino largo. En el fondo, la primera ayuda de desarrollo no la ganamos, por ejemplo, no nos la dieron, y siempre tienes la duda de si se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Creo que esto está en todos. Pero bueno, sentía que en el fondo iba de la mano de Edmond Rock, que es un productor de Ikiru Films que es maravilloso y que ha levantado muchas cosas, y también luego de Funicular Films, y luego con Valentina, que ha coescrito muchas películas que se han hecho realidad, y pensaba, bueno, poco a poco, si vas picando piedra, tarde o temprano la levantaremos, ¿no? Entonces hemos tardado unos cuantos años, pero al final se consigue. Pero es verdad que se necesita de mucho amor hacia el propio proyecto, porque van pasando los años, son muchas ayudas que vas pidiendo, algunas te las dan, otras no, y es un camino largo, ¿no? Y Aina siempre se asumió, o sea, y ella misma que la iba a dirigir. Sí, eso sí. Sí, pero me refiero que es un proyecto que arranca como de cero, de una idea, por ejemplo, de ella, y dice, mira, tengo esta idea, vamos a escribirla, vamos a darle forma, aún sin sabiendo si podía ser una realidad, ¿correcto? Sí, total. Y aparte veníamos, justo Valentina y yo nos conocíamos en un proyecto fallido que desarrollé para una plataforma de una idea que había tenido con otras personas, y que Valentina y Eduard Sola se sumaron al desarrollo de una serie que no salió. Y eso fue muy frustrante, porque fue muchísimo trabajo, muchísimo, y yo me acuerdo que eso fue un golpe duro. Pero bueno, yo tenía muchísimas ganas de dirigir y de contar historias, y yo qué sé, y arranqué con una energía que me parece admirable. Tanto Esto no es Suecia como Viva, ¿no? Y las dos pues tardaron bastantes años, pero se han conseguido hacer realidad, ¿no? O sea, yo creo que también te digo que es que no veo cómo se escribe de otra manera. O sea, todos los proyectos en los que yo he participado es así, tenemos una idea y vamos a escribirla, o sea... Y vamos a confiar, ¿no? Sí, o sea, porque si no escribes, o sea, si no haces, me refiero. Y la verdad es que yo ni me lo he planteado. He tenido suerte porque prácticamente toda la totalidad de las cosas que yo he escrito se han hecho. Pero siempre empieza de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy íntima, ¿no? Dos personas que se juntan porque quieren contar algo, y eso me hace pensar muchas veces en que yo creo que hay un desequilibrio entre las productoras, digamos, y los guionistas, porque en mi caso yo diría que el 90% yo he ido a llevarles el trabajo a ellos. Somos nosotras quienes llevamos los proyectos, y sin embargo en los contratos esto no está reflejado. Es la productora te encarga un trabajo, bueno, y no, te lo estoy encargando yo a ti, de alguna manera, porque somos nosotras muchas veces quienes vamos con ideas desarrolladas, con proyectos, incluso de alguna manera con un equipo solvente, porque ya no somos unas niñas de 20 años que hemos salido ayer de la escuela. Bueno, pero eso también lo refleja la trayectoria, porque la verdad que también es muy difícil hoy en día que alguien de cero vaya con un proyecto y le hagan caso, o que le reciban, o que le contesten. Entonces, quiero decir que creo que también eso habla un poquito de pues eso, vuestra trayectoria, la solidez que tenéis, y a la hora de la confianza que generáis en poder ir a alguien y decir, tengo esto, y te escuchan, lo valoran, y dicen, venga, vamos allá. Porque normalmente no es así. Sí, a ver, que somos súper trabajadoras, y que, por ejemplo, yo tenía muy claro que yo no quería dirigir nada que no sintiera que tenía un guión sólido, y eso también es gracias a que mi modus vivendi venía de la interpretación, que eso también siempre lo quiero decir, que a mí me parece súper complicado, sobre todo los directores autores, porque los guionistas están muchas veces con más trabajos, pero que solo se dedican a la dirección, es muy complicado realmente mantenerse, porque es muy precario. Y yo podía hacerlo gracias a que en el fondo tenía, pues, cobraba de mis trabajos de interpretación, y no tenía como una prisa que me apremiaba para
para rodar, ¿no? Y aparte, como actriz he estado en muchos rodajes, sé lo que significa levantar Claro, un y proyecto. podíais cuidarlo, la historia, el proyecto, podíais cuidarlo. Bueno, es que me daba mucho vértigo levantar una cosa y no sentir que llegaba con un guión que estaba bien hecho, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues presentamos a Torino, y en Torino pues nos seleccionaron para estar en el Torino Film Lab, que en ese momento era TFL Next, porque era pues COVID, y esto, yo qué sé, en la Academia de Cine Catalán, luego hicimos como varios laboratorios de guión, que había realmente una voluntad de cuidar y desarrollar mucho la historia hasta que sintiéramos que estaba preparada para rodarse, ¿no? Pero sí, o sea, pero la manera en que se dio el desarrollo de la peli de Aina, repito, es muy parecido a cómo se han dado en mi caso el desarrollo de prácticamente todas las películas en las que yo he trabajado, que empiezan así, de manera íntima, entre dos personas que tienen una idea, que tal, no sé qué, y que en paralelo vas haciendo otras cosas, porque obviamente ella, que es actriz, la otra que da clases en la universidad, en la escuela de cine, yo que mientras estábamos escribiendo Yo en Suecia, yo estaba escribiendo Salve María, estaba reescribiendo Los Aitas de Borja, o sea, me refiero, haces 40 cosas y se toman unas, arrancan más rápido que otras. Sí, pero por ejemplo, esto es una cosa que yo nunca sabía cuál iría primero. En su momento, cuando empecé, yo siempre pensé que la peli iría antes que la serie. Por no sé, estaba en mi cabeza como que antes haría la peli. Y no se dio así, se dio al revés. Y me encantó que fuera así, creo. Bueno, y aparte que luego se da cuando se tiene que dar. Que las películas se hacen cuando se tienen que hacer, no antes ni después. Quiere decir que siempre encuentran el momento justo en el que confluye todo para que se hagan en ese momento. Bueno, sí, ¿no? Es decir, tiene que ver con el dinero, básicamente. A veces el dinero llega y tú sientes que el guión a lo mejor le hubiera ido bien más tiempo, o a veces el dinero tarda en llegar y el proceso se hace eterno. Correcto, pero por eso llega en el momento que llega. Entonces ahí no, eso sí, que llega en el momento que llega, claro, eso es un hecho ineludible. No lo puedes controlar, con lo cual hay gente que, por ejemplo, le da demasiadas vueltas. O sea, si tú la quieres trabajar, pero por lo que sea, el tiempo se dilata. Y hay gente que está 7 años, y entonces hay a veces como que enrocas. Esto también es el tema de las versiones, que el otro día también hablábamos de eso, que yo había tenido, bueno, hablo a título personal, evidentemente, y que yo tengo la experiencia, pues, sobre todo de trabajar con directoras mujeres, y he tenido la ocasión de trabajar con algunos directores hombres, y siempre sabiendo que las generalidades son imprecisas y que simplemente son titulares, pero que no. Pero sí es verdad que el número de versiones es curioso cómo están asociados, digamos, a un género u a otro, en mi caso, que es que con todas las mujeres directoras con quienes yo he trabajado, más allá de cuándo llega o no el dinero, el tiempo que hay de desarrollo, se genera una cantidad de versiones inmensa, porque el perfil de la mujer cineasta que ha llegado ahí, pues por la carga, ¿no?, que uno tiene a las espaldas, por la dificultad, etcétera, son un perfil de mujeres ultra exigentes. La ultra exigencia viene de la mano de la inseguridad también, ¿no? Y eso también, pues, te puede llevar incluso a la insatisfacción, a nunca estar feliz con lo que, o sea, satisfecha con lo que tienes, y es más y más, y reescribir, y venga, y se puede contar mejor, y más, y esta nueva idea, y tal y cual. Y cuando yo he tenido la ocasión de trabajar con el género masculino, es como más relajado, están como más en confianza, ¿no? A la tercera versión, ¿no?, podría irse a rodar. No quiere decir que esa tercera versión a lo mejor está genial también, y es que igual puede estar genial la tercera versión con esta otra persona, pero son dos estares diferentes, y esto se traduce no solo en cantidad de versiones, en volumen de trabajo, y muchas veces también en el tiempo que le dedicas. Es de pronto la sensación que a mí me da, así a grosso modo, es que en las carreras de las mujeres, por muchos motivos, se dilatan más los tiempos, ¿no? O sea, la filmografía a veces ¿no? Tú ves las filmografías de según
qué cineasta hombre, y a lo mejor tiene en su haber no sé cuántos miles de rodajes y ha dirigido entre películas y series un montón de créditos, y tú yo te invito a que te metas a la filmografía de estas mujeres cineastas, ¿no? Y vas a ver que en el mismo tiempo, en los mismos años, muchas menos, y yo creo que ahí hay una pregunta que hacerse, ¿no? Vamos a ver, a nivel de multidisciplinar, Aina, es tu primera película como directora, guionista y actriz. ¿Cómo encaras todo eso como persona también? ¿Y cómo decides dividir no sé si dividir las 3 facetas? Es como, bueno, que venga todo a la vez. Y, bueno, eso, ¿cómo encaras este proyecto? Bueno, la fase de guión siento que es una fase que le dedicamos mucho tiempo previo, y que estoy al lado de Valentina, que es realmente quien tiene el oficio de guión, y me siento súper afortunada de haber escrito con ella. Y sí que hay como los 2 roles más como que entiendo que generen preguntas, ¿no? Que es el de dirección e interpretación en el rodaje, que ahí sí que tienen que dialogar, ¿no? Mi yo más controlador con mi yo más intuitivo y de la interpretación, y ahí pues creo que la mejor respuesta es decir que me rodeo de gente que me hace sentir que puedo hacerlo, ¿no? Y que me preparo durante mucho más tiempo, pues porque precisamente ensayar mucho me da la seguridad de que luego empiezo a preproducir y me puedo centrar en la dirección, y luego cuando llega el momento de la acción, pues hay estos 2 personajes que se han trabajado por separado y que se encuentran y que tienen un diálogo ahí, ¿no? Entre un control y un soltarse. Pero que tengo gente muy guay a mi lado. O sea, de hecho tuve una persona que venía del mundo del teatro, Juan Miranda, que se sentó a mi lado desde el primer día de ensayos hasta el último día de rodaje, y que era un poco la persona con la que yo compartía pues todas las ideas, las dudas, los miedos que tenía a nivel interpretativo, ¿no? Y que me acompañó y que entendió como lo que yo quería hacer. Y que luego en el rodaje pues yo sentía que habían esos ojos ahí de confianza, ¿no? Para arriesgar y buscar y reírme también, ¿no? Me gusta crear equipos en los que haya diversión y conexión, y también pues con el director de fotografía hay un diálogo en el que esto me permite que yo no visiono todo lo que hago, porque si no, no habría tiempo, y solo visiono cuando siento que las tomas son buenas. Y sí, y que también creo que yo no podría hacer esto con cualquier proyecto. O sea, a mí me mandan ahora un guión, me dicen protagonízalo y dirige, y seguramente pues no me parece que yo pueda hacer esto así como así, ¿no? Sino que yo realmente conozco, en este caso a Nora, la protagonista de Viva, muchísimo, ¿no? En su esencia, entiendo perfectamente sus motores, sus miedos, sus angustias, su parte más patética, ¿no? Y desde ahí pues me divierto mucho, me gusta mucho este personaje, me parece un regalo. Y como directora pues seguramente hay una parte de mí que confía y que quiere que vaya a sitios a nivel de interpretación. Sí, no sé, creo que me doy una libertad como al error, ¿no? Creo, lo estoy casi descubriendo en las entrevistas que estoy haciendo, como pensando, ¿no? en que sí que creo que hay un pacto interno en que quiero a nivel interpretativo ir a lugares, no sé, encontrar la máxima libertad, y para mí la máxima libertad pasa por aceptar el error, por no tener miedo a equivocarte, y cuando te viene el miedo pues ir casi hacia la equivocación, ¿no? Un poco. A mí esta peli tiene como una parte como muy intensa a nivel también de personaje, porque es un personaje que está como muy expuesto también. Entonces, tú, por ejemplo, Valentina, estabas en rodaje como guionista ayudándole, porque hay guionistas que no. Entonces, al menos decir, bueno, esta parte de guión la tengo... No, Valentina no está en el rodaje, pero es verdad que es alguien que está muy presente, que se mira los dailies y que de golpe pues yo le consulto cosas o puede aportar ideas o sea, es alguien que sigue estando vinculado en el proyecto. Sí, estoy vinculada, pero no estoy físicamente en el rodaje. Pero sí que es verdad que si sigue estando presente de alguna manera, también siempre es un punto como de apoyo, porque en los rodajes siempre surgen cosas, surgen preguntas, surgen cuestiones, y entonces sí, yo siempre quiero que todas las personas que para mí son esenciales estén atentas, ¿no? Porque me hace sentir pues que es un trabajo de equipo, que es lo que digo, ¿no? Y de hecho desde Valentina pues diciendo cosas como Aina Calleja, que es la montadora y que es una persona muy importante también en el proyecto, que también aportaba sus ideas, o que podía llamarme y decirme, ostras, he visto esta escena, está muy guay, pero creo que ha faltado no sé qué, o que si puedes en algún momento, ¿no? Me acuerdo que en 2 ocasiones pidió 2 cosas muy esenciales. Y es fantástico, ¿no? Porque hay un trabajo ahí como de diálogo entre departamentos que nos enriquece a todos.
Hay como dos elementos en la peli que, por eso os preguntaba antes si esto viene de guión o son cosas que van surgiendo y luego pues se incorporan. Entonces, una, por ejemplo, que es a nivel de historia, me parece como muy sintomático, que es la primera vez que vemos a la personaje llegar al hospital, que tiene que dejar el coche como a 2 ruedas porque no hay sitio para aparcar. Entonces pensé, te deja aquí la pullita de un reflejo de la sociedad actual, de cómo está todo. Pensé, esto no sé si es deliberado o de repente eso lo estaba utilizas. en guión. Eso estaba en Esto guión. es súper deliberado, de hecho había más tramas, se le llevaba el coche, la grúa no aparcaba, así que esto está en guión, porque aparte yo soy hija real de médicos y la conversación más común en el hospital de Can Ruti donde sucede es que no se puede aparcar desde hace años y años y años, y pasa en todos los hospitales, creo, pero en Can Ruti pasa un montón, y nos parecía que aparte era esta metáfora de un mundo superpoblado, de cada vez, ¿no?, una dificultad, y me hacía gracia, y esto del coche aparcado así era casi un homenaje a Mr. Bean, que hacía estas locuras Y luego el otro es, hay 2 momentos en la peli que uno ves una cucaracha que está boca arriba y luego la mosca. Entonces yo pensé, esto te está como también definiendo, bueno, no sé si definiendo, pero te está hablando también un poco de la comparación con el personaje. Entonces no sé si eso está como buscado o es algo que te encuentras en rodaje o es algo que dices, mira, podríamos hacer... Mira, me da una risa lo de los insectos porque todo el mundo lo pregunta. Nunca imaginé. Son los protagonistas de la película. No, eso estaba por guión. De hecho, yo me acuerdo que a mí me daba mucha risa cómo estaba escrito de que una mosca se suicida en una tira, ¿no? Que se suicida, que no se suicidaba la mosca, sino que hicimos casting. Así. Casting de moscas. Nada, es de broma. Pero estaba totalmente, estaba todo, hasta la tira de miel de que se pega, la cucaracha que está patas arriba y la cucaracha que camina más tranquilamente. Sí, era bueno, los insectos venían a alimentar este marco, ¿no? Que apocalíptico un poco, ¿no? De calor, de extremo, de sequía. El calor sofocante que se ve durante toda la película, ¿de dónde viene esa idea así? Porque lo transmite, ¿eh? Pero ¿de dónde viene? Sí, hola. Es sí, la realidad, pero me refiero que tiene como un papel como muy destacado. Bueno, claro, porque nosotras siempre, o sea, a la hora de escribir un guión, buscas de alguna manera que todos los elementos sean como necesarios y que cuenten la idea principal y ayuden y alimenten, ¿no?, esa idea, y el contexto pues es algo que hace parte, ¿no? Uh-huh. Y en el caso concreto de esta historia, que pensábamos que sí, que era muy importante colocar a nuestros personajes en un contexto que fuera como una lupa de aumento, ¿no? Entonces, en un inicio era el 15M, por aquello del cambio de estructuras, de paradigma, ¿no? Esta chica que está entre esta relación, ¿no?, más tradicional, estructurada de largo recorrido, este chico que representaba pues las no garantías, ¿no?, bueno, yo qué sé, pues esta libertad, etcétera. Pero siempre repetimos lo mismo, ¿no?, que es que durante la escritura hubo aquí en Cataluña esta sequía extrema, que realmente parecía que no iba a volver a llover nunca más, los pantanos se estaban secando, ¿cómo se llama? Hubo, bueno, un brote de ansiedad y angustia muy grande. Estábamos a punto de tomarse medidas de restricciones, ya estábamos ahí, y entonces pensamos pues que era el contexto ideal para esa lupa de aumento de lo que son pues las neurosis, el miedo, la ansiedad, y que simplemente era dar un pequeño paso, porque es una mini distopía, en realidad era el paso en que ya se habían tomado esas medidas, y era también, dialogaba con la profesión de Nora, que es esta investigadora científica que están haciendo estos estudios para alargar la vida de las células y prolongar la vida hasta los 120 años, y creíamos que era muy interesante que esto sucediera en un mundo que parece que estamos en el apocalipsis y se va a acabar, ¿no? Hay un último bloque que me gustaría tratar, que es la historia de amor intergeneracional, esta que tiene el personaje. La primera vez que los ves, es una relación que ya está empezada, que no ves el inicio. Normalmente en las películas o las historias siempre te cuentan como el origen, el inicio, cómo se conocen, tal. Aquí no, aquí ya ha habido una especie de contacto. Entonces el hecho de empezar esa historia de amor como in media res... Sí, eso lo tuvimos bastante claro. Creo que era algo como que nos gustaba de haber empezado, de que la historia ya empezara, porque también Nora era este personaje que siempre queríamos que estuviera corriendo, que la peli tuviera mucho pulso, ¿no? Y el hecho de que ya empezara arrancada y que ya empezara ella con los cimientos de su vida moviéndose. Creo que esto es desde el inicio, diría, ¿no? Que no sé si alguna vez probamos alguna cosa, pero creo que nos funcionó siempre más no
haber entendido, no necesitábamos realmente, la historia tenía que ir hacia otro sitio y creíamos que se podía contar rápido, que habían tenido una conexión. Sí, porque a veces, o sea, pierdes el tiempo, claro, ¿no? Tienes que entonces contar ese primer encuentro, bla, bla, ¿no? Construir demasiado. Construir ¿no? demasiado cuando en verdad... Cuando ves la película de la misma manera que no es una película sobre el cáncer, en realidad tampoco es una película, no es una comedia romántica sobre esta relación, sobre ¿no? estas relaciones, porque en realidad estamos yendo, ¿no? Yo creo que es una película, el otro día nos decía alguien, ¿no? Que varias personas nos han dicho que vas viendo la película y no sabes exactamente hacia dónde te está llevando, porque parece que es una cosa y te va llevando a otra, ¿no? Y esto era voluntario, ¿no? Porque en realidad iba a acabar en un lugar diferente, con lo cual no queríamos eso, darle esa importancia de ese inicio, y también porque además yo creo que hace, al menos para mí, el personaje lo hace más pícaro, ¿no? O sea, ella... ¿no? Es esta chica que ya se ha dado unos besos. Sí, que dices, ¿en qué momento? Sí, ¿en qué ¿no? momento, no? A mí me cae más simpática. Y lo que sí que queríamos ver era el inicio, cuando ella se lo quiere frenar, ¿no? Que aunque es muy al inicio, eso sí que no nos lo queríamos perder, aunque fuera solo en esa escena totalmente contradictoria que se presenta a las 6 de la mañana o 7 a su casa, ¿no? A decirle, no, ¿qué haces? Porque, o sea, no me llames más. Y es así que siempre la tuvimos clara, porque también, aparte que era tono, era como que te contaba esa voluntad de control y cómo era el personaje, ¿no? Y queríamos ya cogerla más ahí, que no en realmente perdernos en contar ese primer encuentro que no hubiera aportado más. Toda esa relación se cuenta también mucho a nivel físico. También tiene que ver mucho con el calor. Esa progresión del personaje a través de su relación, sobre todo física, sexual, con el otro personaje, ¿esa cómo decidís abordarla o crearla? Porque entiendo que no es lo mismo estar en un set y entonces ya tienes los elementos y lo puedes ir creando, que estar las dos hablando pues en un papel y decir, pues, el primer encuentro va a ser así, luego queremos que dé un salto y haga... Sí queríamos que fueran súper narrativas y que contaran mucho al personaje, y sí estaban narradas. ¿Tenéis una evolución clara de hacia dónde iban a ir esas secuencias, esa progresión de la relación entre ellos dos a través del cuerpo? Sí, la primera era como una pérdida de virginidad del personaje, y era el miedo al rechazo, a pues la parte, ¿no? El encuentro más sensible, pero una vez ella siente que es aceptada, y eso sí que también supimos, como hemos comentado antes, que no nos queríamos detener ahí porque la peli no queríamos que fuera sobre esto, y es aceptada, pues ahí empieza la reapropiación del propio cuerpo y la parte más carnal y salvaje, que ahí Valentina se dedicaba a llamarme para que no me cagara las escenas de sexo cuando me tocaba hacer la parte por más favor, carnal. Cómetelo. Claro, acuérdate de todo lo que hemos hablado y ahora no te pongas tímida. Hay un punto en que cuando tú estás rodando, tú estás como dirigiendo esa secuencia que has escrito y que tienes que interpretar tú. Me estoy intentando poner en esa piel y decir, ¿cómo haces como para, si no lo que quieres decir, lo que quieres hacer? Bueno, por eso es tan importante tener claras las ideas y todo lo que estás manejando, ¿no? Y en el fondo, pues yo qué sé, ahí, por ejemplo, el diálogo con Valentina fue importante en ese momento, porque aunque estaba escrito y todo, como recordar, ¿no? La importancia de la necesidad que tenía Nora literalmente de comerse la vida, de la fisicalidad, porque eso siempre lo decimos, pero nos daba la dimensión del miedo del personaje, ¿no? Como más mostrábamos esa necesidad de piel, esa necesidad de sexo, pues sí, de tocarse, de casi, ¿no? Hasta muerde, ¿no? Literalmente le muerde en un momento. Uh-huh. Pues más estábamos enseñando el miedo que tiene cuando no está con esto, no está sintiendo esa piel, ¿no? Esto me hace recordar a el verso de un poeta peruano que se llama José Watanabe, que dice la vida es física, ¿no? Realmente queríamos, o sea, había que pasar por el cuerpo para poder entender la sed de vida para alguien que tiene mucho miedo a la muerte, que es la desaparición física del cuerpo. Al final, más allá de que quien quieras creer en otras cuestiones, inclusive el que cree en lo que sea, reencarnación, Dios, paraíso e infierno, el cuerpo se pierde en el camino, ¿sí o no? Sí. Vale. Muy bien. Nada, último bloque. Conectando con lo que habéis dicho al principio, yo siempre digo que luego las películas se construyen en la postproducción, en el montaje. ¿En el montaje descubriste otra nueva peli? ¿O sea, cambia mucho la película de la que escribisteis a la que acabaste montando? Sobre todo al ser una película de personaje, que no es... No, realmente siento que la esencia y todo, y las tramas y todo lo que pasa está muy cerca de lo que realmente habíamos escrito, pero es verdad que las imágenes, como toman otras dimensiones, pues las reubicas a veces y te ayudan a contar mejor lo que ya estabas intentando contar, ¿no? Pero
pero a nivel de grandes bloques de estructura no cambió mucho. Es más que con Aina Calleja trabajamos mucho cómo acompañar bien en ese viaje al espectador con Nora, ¿no? O sea, porque para que no estuvieras confundido, ¿no? Y porque entrar en una película es muy importante. Cómo entras y cómo te pegas a ese personaje para seguirlo. Y entonces ahí buscamos mucho cuál era el mejor inicio para que realmente estuvieras cerca del personaje y ya lo pudieras seguir. Pero luego han saltado muchísimas cosas, eso sí. O sea, es una peli que de guión tenía mucho más, muchos secundarios muy trabajados, que me da mucha pena, porque creo que aparte era muy cómico, tenía como mucho más humor. La amiga tenía muchas escenas, los padres, el padre, ¿no? Willy Toledo tenía muchas más escenas que rodamos y que de las que me siento muy orgullosa, pero que es verdad que aunque en sí algunas de ellas funcionaban mucho, no eran necesarias para realmente acompañar, y a momentos hasta podías tener, o sea, te disgregaban, o sea, te despistaban y te perdías un momento, te habías echado unas risas, pero te perdías un momento de seguirla emocionalmente, ¿no? De estar pegada. Entonces, esto es lo que es bien complicado, porque tú aparte vas perdiendo vidas, ¿no? Que yo he ido aprendiendo. O sea, tú tienes unas vidas de capacidad de ver tu material con una mirada limpia, ¿no? Entonces, es complicado el montaje, y por eso creo que hicimos bien de irnos dando tiempo, ¿no? Y Aina Calleja, que tiene mucha más experiencia, decías que no es tanto el tiempo que estamos casi montando como el tiempo que le das, ¿no? A que tú haces un montaje y lo dejas respirar, ¿no? Para luego volverlo a mirar, y peleamos mucho para tener esto, y por ejemplo fue súper útil para terminar de hacer algunos ajustes. La gestión de las expectativas. No habéis podido empezar de mejor manera posible, porque fuisteis a Cannes, recibisteis el premio de la Semana de la Crítica, el premio Revelación. El premio Revelación a la mejor actor, sí. Pero que eso es un impulso para la película, increíble, inmejorable. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo gestionar las expectativas a partir de ahí? Porque claro, después de eso, ¿qué puede venir? Y sobre todo... Downhill. Claro, entonces... Porque después eso sí que de es eso, para abajo. Ya te lo digo yo, Por eso el guión ya lo ves, yo abajo y arriba, yo oscuro y a luz. Siempre es esta combinación. Hablas del siguiente proyecto, ¿no? De cómo encarar el siguiente proyecto sin una a partir de este, claro. De tal. Pues, ¿Y cómo estás viviendo este? Claro, a mí es que ya me pasó que con Esto no es Suecia yo me sorprendí mucho, gratamente, de lo mucho que conectó con el público, ¿no? Y que fue muy bien, y que también terminamos en Cannes Series y terminamos con el premio, ¿no? Y yo me sentía ya súper orgullosa, y amo esa serie, esa primera temporada. Ahora tenemos la segunda y a ver cómo la hacemos, pero... Y entonces yo tuve ya ese pensamiento con esta peli. Yo en el fondo estaba cagada, estaba en plan, Dios mío, de mi vida. Y entonces, como en plan, bueno, se va a descubrir, si uno siempre tiene miedo. El síndrome del impostor, ¿eh? Sí. Se va a descubrir, todo será un desastre. Pero... Yo no lo tengo, quiero dejarlo clarísimo. Me parece muy bien, porque hay mucha gente que lo tiene. Yo nunca lo he tenido tampoco. Yo no tengo nada, cero. Yo fluctúo. Depende del día. Yo fluctúo, es verdad. Yo fluctúo, hay momentos en que... Y yo confiaba mucho esencialmente en lo que queríamos contar, en lo que quería contar. Pero claro que me daba vértigo. Lo que pasa es que yo me obligo, porque es la única manera que consigo disfrutar, a estar realmente disfrutar el camino. Porque lo otro, me parece imposible de controlar y que no tiene ningún sentido. Porque lo que quiero es terminar con algo que a mí me hace ilusión compartir, que me gusta, ¿no? Y entonces eso es lo que intenté y intentamos, ¿no? Que estaba pues con Mark Coll en Esto en Suecia, y al final yo me acuerdo que la entregué agotada, pero dije, bueno, es que le he dado el alma a este proyecto, yo qué sé, pues si no lo ve nadie, y luego pues el boca a oreja funcionaba y me alegró, y pensé, ay, mira, pues esto que dicen, ¿no? Pon el corazón y conectarás con algún corazón, pues eso es lo que me propuse en este otro proyecto, decir, pues equivócate, pero ponle todo el corazón que sepas. Y aquí yo voy a hacer una reivindicación de nuestra edad, y volviendo a algo que dije antes, no tenemos 20 años. Y eso cambia completamente. O sea, que tu ópera prima la hagas, como es en el caso de Aina, a los 43 años, no tiene nada que ver con que la hagas a los 25. Correcto. O sea, estamos en otro momento, un poco más allá del bien y del mal, también te digo, ¿ah? O sea, no, pero Aina de alguna manera también, tienes mucho camino por detrás, has fracasado ya varias veces, has vivido 1000 cosas, o sea, a estas alturas de verdad... ya es otra cosa, o sea, sí, que la segunda película todo el mundo esté, venga, la segunda, vamos allá, no sé qué y tal,
No es lo mismo. No, yo, perdona, que porque yo como guionista, yo he hecho muchas óperas primas. Bueno, muchas, quien dice muchas, no sé cuántas, pero habré hecho la de Mar, estuve en la de Elena, hice la de Nelly, he hecho la de Aina, he estado presente de alguna u otra manera en otros proyectos que también son óperas primas. He vivido lo que es que la ópera prima vaya bien, la expectativa de la segunda película. En muchos casos ha ido bien porque la segunda película es más difícil que la primera, por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Y entonces en muchos casos ha ido bien y en otros no ha ido bien. Y ya hemos pasado por ahí, ¿no? Al menos en mi caso. Claro, yo no. Pero, sí. Por eso la tienes a ella, ¿no? Claro. No, pero recordarse eso, que al final lo importante es que intentes hacer lo que puedes siempre, ¿no? Que sea honesto, que intentes ponerle tu corazón y tu esfuerzo en lo que hagas y luego, no sé, es que por eso a mí el siguiente proyecto me apetece muchísimo, pero me apetece muchísimo desde ahí. O sea, si me pongo a pensar en expectativas y no sé qué, es que hasta me da pereza, porque me anula, ¿sabes? Digo, o sea, me apetece volver a encontrar temas que nos gusta explorar, que para mí son cosas casi que me ayudan a crecer, a entender el mundo, ¿no? Y que esto es lo que me apasiona, decir, pues volvamos a ir desde este lugar. Y luego, claro que somos ambiciosas, claro que no nos vamos a engañar que uno quiere que el siguiente proyecto pues consiga ayudas y que llegue, ¿no? Y ojalá un festival nos apoye como ha pasado. Pero es que no lo puedes controlar y si estás pensando eso, pues no... Y que es compatible. Una cosa está bien ser ambicioso y otra cosa es hacerlo desde tu propia posición y desde tus propias expectativas también. Sí, o sea... Pasarla bien. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Y hacer la mejor película posible. Sí, pues no, sobre todo pasarlo bien. Sí, por encima. Por encima de que sea la mejor película posible. No, porque yo también conozco... Es una buena filosofía esta, ¿eh? Sí, no, pero es verdad. Que durante el rodaje yo no pensaba que quería hacer la mejor película, posible. Quería hacer la mejor película posible dentro de mis capacidades. Pero sobre todo quería pasármelo bien. Disfrutar, sí, que hay mucha tensión en un rodaje, pero igual que me he reído un montón con Valentina escribiendo el proyecto y creo que nos define más la risa que otra cosa, ¿no? En la relación y desde donde trabajamos, en el rodaje es que yo lo pido y lo exijo y quiero que haya goce y disfrute porque siento que desde ahí se saca lo mejor de las personas además. Muy de acuerdo con eso. Muy bien, Aina Clotet, Valentina Viso, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con Viva. Mucha suerte con el resto del recorrido que aún le queda a la película. Y nada, nosotros nos escucharemos en el próximo Rodad Insensatos. Muchas gracias. Gracias. Esto es Rodad Insensatos, un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como en redes sociales, por @rodad.insensatos. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestra newsletter en substack.com, donde podrás estar actualizado y actualizada de todas las novedades de la comunidad insensata. La melodía que has escuchado es obra de Ivonne Díaz Labrador y yo soy Emilio Martínez Borso. Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos en el próximo capítulo.